Bueno, Gabón, ongi etorriak a Saltxan, este nuevo programa sobre la violencia y las mujeres. Bueno, en este mes de marzo, por todos es conocido que el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. Y en este momento yo tendría que leer una entradilla, una entrada que dé paso al tema para después dar inicio al minuto inicial. Pero como tampoco me siento muy capaz de decir las cosas correctamente ni meter la gamba, y más que nada porque no considero que vosotras lo vais a hacer mucho mejor que yo, voy a pasar directamente a ese minuto inicial. Ya sé que le tenéis mucho miedo, pero hablar con el corazón y seguro que salen las cosas. Entonces vamos a ir directamente a ese minuto inicial, sí. Vamos a empezar por Elisabete. Bueno, primero os voy a presentar. Sí. Elisabete Uribarri, Nerea Larrinaga, Leire Gondra, Isamari Zarauza, Maena Deva y Georgina Ormaza. La Laudogoitia. La Laudogoitia, pero querías que digamos a... No, que digan los dos. Ah, vale. Georgina Laudogoitia Ormaza. Ahí sí, ¿no? Vale. Bueno, empezamos con ese minuto inicial. Eli, cuando quieras. Pues arratsaldeon, lehenengo eta behin, lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Os he agradecido mucho la invitación. No voy a hablar en este minuto de prensa y las mujeres, tiempo habrá. Lo primero que quiero es agradeceros la invitación por compartir espacio con muchas mujeres que están aquí, que saben sobre igualdad y sobre estos temas mucho más que yo. Yo vengo modestamente, si puedo aportar algo, un pequeño granito, pero en principio escuchar y aprender. Perfecto. Cuando quieras. No, Pagón. Yo creo que las mujeres aprendemos muchas cosas durante la vida y todas seguramente tenemos muchas cosas ya vividas y aprendidas desde muy pequeñitas, ¿no? Y creo que eso se nota en Plencia lo mismo que se nota en cualquier otro sitio. Al final, lo que se ve por ahí es lo que vives en Plencia, ¿no? Y no creo que es una isla para nada, tampoco es el caos, pero desde luego hay mucho que mejorar. Y bueno, en eso estamos, me imagino todas, cada una en su día a día, ¿no? Y bueno, hablaremos de ello, digo yo. Así que, listo. Perfecto. Leire. Bueno, pues, bueno, pues mujeres, pues las mujeres han sido las que han tejido pues una parte tan vital y tan imprescindible de la historia. Antes, si miramos para atrás las plinchiterras de antaño y ahora lo mismo. Pues bueno, supongo que las fuerzas, fortalezas y las debilidades que pueda tener Plenchi con respecto a igualdad, coincido contigo, son exactamente iguales que las de cualquier otro pueblo que nos pueda rodear, ¿no? Al final es una sociedad en la que se ha hecho muchísimo, pero que queda muchísimo por hacer. Y bueno, pues aquí en este momento estamos seis mujeres, que supongo que vamos a tener discrepancias en cosas, pero estoy convencida de que lo esencial vamos a coincidir. Perfecto, voy por este lado. Isamari, Gabón. Yo también estoy encantada de participar en este grupo, porque siempre se aprende. Tengo que decir que aquí soy, con diferencia, la mayor del grupo y que, por tanto, me ha tocado vivir experiencias más complicadas a nivel de mujer, que aunque muchas se repiten, desgraciadamente, a pesar de que la legislación aparentemente nos iguala con los hombres, sin embargo, en mi época de vuestras edades, incluso la legislación era totalmente machista y en contra de derechos esenciales que están recogidos en la ley, a pesar de que muchos sigan sin materializarse. Perfecto. Maena, Gabón. Bueno, Gabón, también contenta de estar aquí, compartiendo espacio con vosotras. Y bueno, yo hacer un poco hincapié, estoy completamente de acuerdo que Plencia no es un islote, que estamos en la realidad de la comunidad autónoma vasca y del resto del Estado y de la comunidad europea. Y lo que quisiera hacer hincapié, bueno, partir también de la diversidad de las mujeres, ¿no?, que tenemos en Plencia, que últimamente también hemos visto el fenómeno migratorio. Tenemos una riqueza aquí de mujeres de muchas culturas y que, bueno, que deberíamos también tomarlas en cuenta, que nos enriquecen, ¿no?, me parece. Gabón, Georgina. Gabón, eskerrik asko gonbidapenagatik. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Plencia no es una isla. También es cierto que se ha avanzado muchísimo en igualdad en los últimos años, pero es innegable que a pesar de que sobre el papel esté recogido los derechos que tenemos, la realidad dista mucho de que se reconozca todas esas leyes aplicadas. Como dice Isamari, hay un antes y un después. Se podría poner una muga en la Constitución del 78, que luego posteriormente se ha desarrollado muchísima legislación, pero anteriormente desde luego era un escándalo, ni siquiera teníamos reconocida la igualdad de derechos. Y yo creo que animaría a la gente a que a medida que vaya escuchando ideas que vayamos lanzando aquí, vaya haciendo su propio análisis en su persona y en su casa, si realmente se reproduce
las pequeñas discriminaciones que seguro que iremos comentando, porque a veces parece que las estadísticas ocurren en el mundo, ocurren en Europa, ocurren en el Estado, ocurren en Euskadi, pero bueno, en mi casa esto a mí me queda lejos. No es verdad. Si tú analizas todo lo que vayamos contando aquí en tu vida real y en tu entorno más cercano, seguramente verás que la realidad se repite en cuanto a estas discriminaciones, a veces muy obvias y a veces muy sutiles. Vale, perfecto. Bueno, estáis muy tranquilas, muy bien. No sé, me sorprende. Estáis nerviosas todavía, pero os tenéis que soltar un poco. No me mires así, Maena. Maena, nerviosa. ¿Cómo quiere que nos soltemos? No, para mí es un lujo estar rodeado de 6 mujeres. Primero porque nunca se había hecho un salchan con tanta mujer. Sí es verdad que Aitor antes decía que con todo hombres, por inercia muchas veces, ¿no? Sin querer. Y poder hacer un salchan con todo mujeres es un lujo y pues dar pie a que todos los años por lo menos haga uno, desde luego. Vamos a empezar directamente ahora ya con las preguntas, vamos a hacer el debate. ¿Creéis que el 8 de marzo se celebra realmente o es una cita obligada? Mira, yo, si me permites, Alex, yo aspiro a que no se celebre y a que se celebre el Día de las Personas, es decir, a que nos dejen de encasillar en mujeres y hombres, ¿no? Ojalá dentro de poco empecemos a hablar de personas. Pero es verdad que hace falta que se nos visibilice y hasta en tanto en cuanto no nos equiparemos, e insisto, aquí hay gente que sabe mucho más de igualdad porque son técnicas o tienen la formación precisa, creo que hace falta. Pero yo aspiro, o a nivel personal, creo que aspiro a que se nos visualice como personas, porque si no siempre vamos a estar marcando las diferencias, ¿no? Pero si la pregunta ¿es preciso? Sí, a día de hoy sí. Yo creo que está bien, además, porque a mí me da la impresión, por ejemplo, el otro día que ha habido un acto aquí, que ha habido bastante gente para lo que suele haber en actos de este tipo en el pueblo, ¿no? En la manifestación en Bilbao, yo no estaba esta vez porque estaba aquí, pero también me cuentan, y yo he estado en las últimas, y está subiendo el número de personas que participan, y además creo que muchas mujeres lo ven como algo, bueno, te tomas ese rato de alegría, ¿no sabes?, de esto. Y luego además es una buena excusa para hablar del tema en muchos ámbitos, ¿no? En la escuela se ha trabajado muy bien, por ejemplo en la escuela de Plencia, y yo estuve hablando de mi profesión y tal, como estuvieron otras madres hablando de la suya, y me parece que son esas excusas que te permiten abrir esa cuña, ¿no? Dentro de muchos ámbitos, de la escuela con críos y crías, y en otro sitio, si se puede hacer, ¿no? Lo que hemos hecho hoy en la playa, y es bonito. A mí me parece que es bonito, dentro de que, por supuesto, lo que es feo es que se tenga que celebrar por lo que se tiene que celebrar, es porque la discriminación aún existe, ¿no? Pero bueno, me parece una cosa que ya que hay que celebrarlo, está bien hacerlo, ¿no? Y hacerlo de muchas maneras distintas. Está bien hacerlo porque hay mucho que celebrar y hay mucho que reivindicar, ¿no? Yo pienso que el 8 de marzo fue esa fusión entre fiesta y reivindicación, ¿no? Y efectivamente el deseo es que no se tuviera que celebrar el Día de la Mujer. De la misma manera que lo deseable sería que por inercia que hubiera muchos salchan que estuvieran compuestos solamente por mujeres, pero bueno, esos son aspectos que hay que analizar, el porqué, y hay que reflexionar, y bueno, pues todos los días son 8 de marzo, porque todos los días todas nos enfrentamos a esos pequeños retos, a esos pequeños retos y pequeños micromachismos que los que te referías antes, y a las grandes desigualdades, ¿no? Entonces, pues yo creo que de alguna manera todos los días, tanto hombres como mujeres se enfrentan a situaciones en las que hay que solventar y que hay que superar. Y que exista el 8 de marzo, pues es necesario. Hoy por hoy es necesario. Totalmente de acuerdo en que se tiene que seguir celebrando, que tendrá que llegar un día en que se trascienda el género y efectivamente sea la persona la que cuente, pero a mí me da la sensación de que en muchas ocasiones se queda en algo anecdótico. Pues ahí está el trabajo, ¿no? El que no sea solamente pues sentarse a debatir el día de hoy o hacer un acto reivindicativo el día de hoy, ¿no? Eso tiene que reflejarse en el día a día, tanto de las mujeres y de los hombres que estamos pues trabajando, estudiando, divirtiéndonos en un pueblo y en una sociedad, y por supuestísimo de las instituciones que también tienen una responsabilidad grande en que eso se refleje en legislación,
no sé, en programas, en detectar aspectos con los que haya que combatir, y bueno, pues sí, efectivamente no puede quedarse en un gesto simplemente de un día, eso tiene que trascender. Bueno, yo respecto al 8 de marzo estoy de acuerdo en que, bueno, hay que celebrarlo porque hay que celebrar las victorias, pero hay que reivindicar porque hay que reivindicar todavía todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y hay algunos datos que, bueno, yo como veis he venido con datos, hay algunos datos... Menos mal, Está muy todavía bien. por datos. Yo creo que hay algunos datos que es importante contar, ¿no? Porque no lo sabemos. Por ejemplo, el 97% de las fuentes de riqueza del mundo están en manos de hombres. Y cuando hablamos de hombres, aquí decimos varones, no decimos hombre en sentido masculino genético del ser humano, decimos varones. El 99% de la tierra, de la propiedad de la tierra del mundo está en manos de hombres. El 90% de los ingresos monetarios del mundo entran en los bolsillos de hombres. Es decir, fijaros lo que nos queda a las mujeres. Y sin embargo las mujeres protagonizamos que de 4 horas de trabajo no remunerado que se realiza, 3 son nuestras, que 2/3 del trabajo global del mundo lo hacemos nosotras, y bueno, y que 4 de cada 10 mujeres que en este mundo son asesinadas lo son a manos de sus parejas y exparejas. Entonces, bueno, son datos demoledores para seguir hablando del 8 de marzo. Si nos trasladamos aquí a nuestra casa, que repito, siempre parece que es algo que nos queda muy lejos, tenemos, por ejemplo, el año pasado, tenemos una tasa de victimización, que significa el número de denuncias por situaciones de maltrato, bueno, que varía, no voy a hablar tanto de la tasa, voy a hablar del número de victimizaciones, varía entre 10 y 19, y eso solamente en un año. Puede parecer que no es mucho, pero teniendo en cuenta que solamente se denuncia entre un 10 y un 20% de lo que ocurre, es una barbaridad de lo que estamos hablando. Y eso pasa aquí, en este pueblo, que es tan chiquitín. Sí, pasan cosas como que ya empiezas a oír el tema de, bueno, pero muchas denuncias son falsas, bueno, pero luego hay a veces que no ha sido para tanto, y esas cosas se oyen en la calle y se oyen aquí mismo. Y dices, es que no es broma, es que cuando hay muertas encima de la mesa no puedes negar la realidad, y las muertas no se pueden esconder, pero todo lo que hay detrás está escondido, porque las denuncias son las denuncias, pero son moratones, son broncas, son violaciones, son un montón de cosas que son reales. O sea, si una persona ha llegado a morir es porque hay muchas otras que están sufriendo una violencia muy extrema sin llegar a morirse en ese momento. Pero el tema, por ejemplo, de los comentarios a veces que se hacen, pues está ahí, ¿no? Y yo creo que las estadísticas no mienten y que no son una casualidad, que es así, ¿no? Y que cuando aquí hay sentados 6 hombres es porque son hombres. O sea, lo mismo que hoy estamos nosotras aquí porque somos mujeres, a veces ocurre, ¿no? En el equipo de dirección meten a 3 mujeres y es que les han puesto porque son mujeres, sí, pero es que los otros están porque son hombres, ¿no? Entonces los números son los números y son para hacer todas las lecturas, pero cantan, es que cantan, en este caso cuando son tan exagerados, ¿no? Cantan mucho. Y luego... Es que... No, es lo que decías, que luego, bueno, pues hay voces que critican eso de que se habla de esa discriminación positiva, ¿no? Para que exista paridad muchas veces en los sitios, pero claro, es que tiene que existir herramientas muchas veces para que esa representación tan brutal que tú has plasmado con cifras por parte de los hombres, jolín, pues para que muchas veces se deje, es que es así de duro decirlo, pues se deja a las mujeres demostrar que están a la altura de cualquier tío, o sea, por así hablarlo en bruto, pero es que es así. Son esas cosas. Hace falta hoy día un 8 de marzo y hace falta una discriminación positiva, que a mí a veces, yo reconozco que a veces me puede escocer, porque pueden generarse situaciones injustas también, ¿no? Pero son daños colaterales, efectos colaterales que son necesarios hoy día, ¿no? Para que las mujeres tengan el sitio que tenían que haber tenido siempre. Es que cuando se habla del techo de cristal, el techo de cristal no es solamente a nivel laboral, en la que la mujer puede llegar a un determinado punto de la escala de una empresa, pero no sobrepasa ese punto. El techo de cristal se da en todos los órdenes de la vida y mucho en todas las cifras que has aportado tú. No es simplemente que dentro de la escala no llegues a una jefatura, a una dirección, es que en los negocios,
el mundo, en las propiedades. Sí, hay una cierta costumbre de, ¿no? Ponemos a mi nombre y el otro tal, y ¿no? La pensión de uno queda más alta, y bueno, yo cotizo X y tú cotizas cual, o no cotizas, y no son cosas inocuas, son cosas que tienen una repercusión muy grande. En mi caso, una mujer no podía pedir un préstamo. O sea, no podía endeudarse. El marido te podía endeudar hasta las cejas, pero tú no podías pedir un préstamo, a pesar de tu solvencia, de las propiedades que tuvieses. Y eso ha sido hace 4 días, Isamari. Eso son 4 días en el tiempo. Es bárbaro pensar que en el 71 pasaba eso. Eso te das cuenta de que es una traba real y tangible que se le está poniendo a una mujer, pues por ejemplo, para llevar a cabo un proyecto de vida, pues un negocio, un coche, una vivienda. O sea, no te permitían endeudarse por el hecho de ser mujer. La figura de adúltero no existía. Solo cometía adulterio la mujer. El hombre no cometía adulterio. Y el hombre tenía derecho de corrección. Una bofetada o lo que fuera necesario para corregir a la mujer. O sea, y estamos hablando de eso de hace... Son 4 días en la historia hechas hacia atrás y es muy poco tiempo lo que ha transcurrido. Y todavía hoy el violador que se case con la violada. En algunos países. Yo creo que respecto a lo que comentabas tú antes, Leire, de la discriminación positiva, que a veces cuesta mucho entenderla, ¿no? Y a nosotras mismas incluso. Sí, a veces se generan situaciones injustas, ¿sabes? Eso es así. Sí, pero yo creo que hay que entender que una discriminación positiva, bueno, la ley establece que tiene que ser algo proporcional, a la medida que quiere corregir, tiene que estar justificada y tiene que ser temporal. Es decir, no me voy a dedicar a movilizar a las mujeres ya secula seculorum, no. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que tú, si tienes una legislación, que es la propia legislación, la que está diciendo las mujeres sois menores de edad permanentes, ¿cómo puedes pretender que luego, porque apruebes una serie de leyes, esa mentalidad de todas esas personas que se han educado en esa época, con esa ideología, y que han ido educando a las siguientes generaciones, vaya a cambiar simplemente porque hay una ley? En la Constitución diga en el artículo 14 que no se puede discriminar a una persona por raza, por sexo, por religión, etcétera, etcétera. O porque hay una ley en el 2005 en Euskadi que dice las vascas y los vascos somos... No es verdad, no es verdad. Por eso la discriminación positiva está justificada, aunque es que realmente a priori a nadie le gusta. Pero claro, ¿a quién le gustaba que la ley dijera, no, tú como eres mujer, como has nacido con un determinado sexo biológico, tú vas a pasarte toda la vida pidiendo permiso? Y tú, como has nacido con otro, esos tics luego cuesta quitarlos porque aun generaciones jóvenes los vamos heredando, o sea, ciertos formatos o clichés los vas heredando y tiendes a repetir. El otro día, ¿te acuerdas, Maena, que estuvimos en el ayuntamiento en el curso de formación, los concejales, a consecuencia de la aprobación de la ordenanza de igualdad, y en la documentación que se nos facilitó y en las técnicas que vinieron, fuimos viendo cosas que nosotras mismas tenemos asumidas de alguna manera y que te las has tragado y de repente dices, pues si esto no puede ser así, y cosas, y te pareces de lo más liberal. Quiero decir que a nosotras nos requiere un ejercicio de ponerte frente al espejo y verte a ti misma. Y luego al día siguiente fui andando por Bilbao y me fijé en mucha cartelería de muchas entidades bancarias, que no diré nombres aquí, cómo representaban el rol de la mujer tendiendo la ropa. Hay una entidad bancaria que promueve, porque salió el tema de la cartelería, de la publicidad, una entidad bancaria que promueve cómpreme usted la hipoteca, y las mujeres salían tendiendo la ropa o tomando el sol en la terraza y los hombres al ordenador o leyendo un periódico con una pipa. Y me acordé y dije, le tengo que mandar una foto a Maena, luego ya no lo hice. Pero todavía nos siguen retratando así, ¿no? Hoy en día. A mí lo que me parece también muy sangrante... Esos son tomas de conciencia. Sí, es que salí del curso y please... Y eso es súper importante, porque vas descubriendo, y antes si no vas paseando por la vida y te van entrando esas, y el cerebro las va procesando, y las toma como normales, ¿no? Entonces de repente un día haces chip porque descubres algo, te dicen algo, y entonces empiezas a mirar las cosas, a percibirlas de otra manera, y el cerebro también las empieza a cambiar, ¿eh? Claro. Entonces eso es muy importante, me alegro de decir, la formación también aquí ha pesado muchísimo, ¿eh? Claro. Aquí ha sido un factor importantísimo para que la mujer también esté relajada. ¿Y creéis que hoy sigue marcando la religión eso? De alguna manera, en este entorno, ¿eh? Yo creo que sí. Tiene pozo, sigue dejando pozo. Desde mi punto de vista, los roles, o sea, la religión ha cambiado. Otra cosa es el número de creyentes que hay, de practicantes que haya, ¿no? Pero a mí me sorprende el número de practicantes que hay, mujeres, teniendo en cuenta el mensaje, el producto que venden. Para mí, Hombre, entre los practicantes también hay formas de entender, ¿no? El hecho de que vayas no quiere decir que comulgues, y nunca mejor dicho, con todo lo que allí se oye, ¿no? Mira, yo hago no sé si contigo he comentado,
pero con el tema este de los roles y de el papel de la mujer haciendo las tareas del hogar y el hombre en un momento de relajo leyendo el periódico, estoy hablando a lo mejor hace 30 años o más. Estaban en mi casa mis hijos con 6, 8 y alguna sobrina que vino a jugar, y fueron a jugar a papás y a mamás, algo tan elemental. Y la mayor, la de 11 años, la más espabilada de todas, dijo: yo soy el papá, o el alta, no me acuerdo, como estaban hablando en inglés. A ver, fulanita, tráeme las zapatillas y el periódico. Con 11 años, hace 30 años. O sea que tenía totalmente interiorizado cuál era el papel del hombre. Y era niña, la que pidió el periódico y las zapatillas y pidió ser la hija de la familia. Yo a ese respecto, ya sé que lo que voy a decir suena muy mal y no nos gusta nada asumirlo, pero a ese respecto... No, bueno, culpas no, por favor. Bueno, ya nos han culpado a las mujeres de todo y... Tengo una nueva visión de la culpa. Bien. No hablamos en sí. Pero en ese sentido han cambiado muchísimo las formas. Por supuesto, ahora una niña... Es muy difícil que un hombre diga abiertamente tráeme las zapatillas y el periódico. Pero me gustaría también que veamos un poquito qué es lo que pasa en nuestras casas y también cómo seguimos educando madres, padres, a los niños y a las niñas. Hay pruebas que son súper fáciles de ver. Por ejemplo, una de ellas es cuando llega la Navidad y abrimos los catálogos de juguetes. Simplemente hacer un pequeño análisis de qué claro tenemos. Las bicis, por ejemplo, por decir un producto, que son para niñas y las que son para niños. Porque las de niñas están en rosa, tienen flores, tienen Barbies, tienen corazones. Las de los niños pueden ser de cualquier color siempre y cuando no lleven el rosa. Los juguetes en los que parecen niñas son de cuidar, son de educar. Dedicación, entrega. Sí, todos. los de los niños pues son actividad, competitividad, lucha. Es decir, es que seguimos reproduciendo todo eso. Sí. Las inercias. Sí, porque no olvidemos que la mayor socialización que hacemos empieza en las familias. Luego pasa al colegio, luego está la religión, luego están los pares, ¿no? Amigas, amigos, luego está, ¿no? Pues hay otra serie ya, bueno, los medios de comunicación. Terrible, la los publicidad modelos es que brutal. aparecen. Mira, yo he trabajado dando cursos a las monitoras del comedor y entonces ellas están también en el patio, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, hacen una actividad y con un pinta uñas y empiezan a pintar las uñas. Entonces de pintar a niños y a niñas las uñas y de venir al día siguiente y a ver, ¡no! Ha dicho mi ama que no me pintes los niños. O sea, llegar a casa y por favor, escándalo público porque te han pintado las uñas en el patio de... Ya, son pequeñas cosas, pero que todavía como que... A mí me llama la atención al hilo de todo esto, por ejemplo, pues que hay entidades pues, locales, comarcales, muy cercanas a nosotros, que me llamó la atención que pusieron en marcha programas para transmitir a los adolescentes, sobre todo a las chicas, para que sepan e identificar los micromachismos en su relación con otros, con sus amigos, con sus novietes, con sus parejas, con su cuadrilla, que sepan identificar esos tanto para ellos como para ellas, para que ellos también sepan identificar cuando lo visualizan en su cuadrilla, cuando ellos mismos tienen un determinado comportamiento. O sea, que me llama la atención que a chavales de 15, 16 años, hoy por hoy, es necesario enseñarles o mostrarles o que sepan identificar ese tipo de comportamientos que no son saludables. Está detectado que están volviendo. Eso iba a decir, ¿no? Que salió hace poco, bueno, hace tiempo ya, que se estaba retomando. Noviazgos sin violencia, porque está detectado que se están repitiendo en la juventud unos modelos machistas, pero vamos, increíbles, y que no distinguen, además no, o sea, las chicas no saben, no, me mira el móvil porque es que me quiere, entonces o ellos, no, me comportamientos dice que igual nadie más me vea con la minifalda, porque solo quiere verme él, entonces eso es porque le gusto. No sé, ese tipo de ¿Y creéis, cosas por ejemplo, que las cosas que hoy día, o sea, la música, por ejemplo, que hoy día también está sonando mucho, como el reggaetón, etc., que tienen un mensaje un poco machista, un poco denigrante hacia la mujer? Un poco es de escándalo, a mí me escandaliza cómo se utiliza como objeto a la mujer, es un objeto sexual, si escuchas una letra las has oído todas, porque es una variación sobre el mismo tema, y es que la chavalería de cierto rango de edad la cantan con una alegría, y yo no sé si es que les gusta el ritmo y no se han percatado de la letra, para mí es brutal.
O sea, ¿tú crees que falta conciencia? Sí, es decir, es que bueno, el ritmo es molón, pegadizo, bueno, ¿quién no ha bailado algo de eso a las 3 de la mañana, no? Pero, joder, te paras, escuchas la letra, es escalofriante. Todo versa sobre lo mismo, la utilización sexual de la mujer. Yo creo que ahí hemos ido para atrás. La otra parte de canciones de dependencia emocional. Porque y tú eres solamente mi despertar por las mañanas. Si me muero no puedo levantarme. Que me da la felicidad y me falta el aire para respirar, te necesito para... O sea, que de ahí también, no solo el objeto sexual, sino también a la dependencia emocional de que... Pero no, me refería un poco, yo creo que Alex nos preguntaba por ahí, que no lo sé, yo lo he interpretado un poco esta última moda que lleva ya años del reggaetón o como quiera que se llame, que el mensaje es escalofriante. De todas formas, ya hay varias generaciones de mujeres en las que de alguna forma estamos concienciadas con el tema de la igualdad, ¿no? Pero bueno, estamos en camino siempre permanente. Bueno, siempre aprendiendo, siempre rectificando abriendo los ojos, nuestras propias conductas, que parece que las tenemos ahí metidas en nuestros genes porque vienen de ciegos, ¿no? Pero creo que también tenemos que aceptar nuestra responsabilidad, porque somos las educadoras fundamentales de nuestros hijos e hijas. Porque a pesar de que la mujer se ha incorporado al trabajo, sigue siendo fundamentalmente ella la que educa a sus hijos. Es en general, hay casos aislados, pero yo por lo que veo en círculos que conozco, sigue descansando en la mujer fundamentalmente la educación. Y creo que ahí la mujer tiene también bastante que hacer, precisamente limando y evitando que se reproduzcan determinados Sí, pero papeles. Es que ahí es donde encontramos, ¿no?, un poco la perversión del sistema, en el sentido de que no puede recaer en la mujer eternamente el rol de cuidadora de sus menores y de sus mayores. Ahí es donde llegará un día, espero, en el que esa responsabilidad recaiga de una manera más igualitaria, ¿no? Aunque bueno. Pero has dicho el tema de los juguetes, ¿no? Pero si tú tienes hijos e hijas y desde pequeños empiezas a que compartan las tareas del hogar en plan de colaboración y que no discrimines que la chica tiene que hacer esto y los chicos que no Sí, son pero chicos, esa responsabilidad de los hombres y de las mujeres que hay en la casa, no solamente de las gamachus. Una cosita de esto de la culpa 2. Pues yo no, es que ahí voy, que ya no, yo también antes la quitaba, pero ahora con todos estos estudios, mi profesor se va a poner muy contento si oye esto, pero la culpa como, castigo y eso es más rabia como emoción. Entonces la culpa como emoción es reposición de lo que he hecho mal. A ver si me explico, ¿me entendéis? Entonces, yo creo que la de las mujeres va más con la de la flagelación y la cultura judeocristiana. Entonces es rabia. Es rabia contra uno mismo. ¿Ya? Que eso es lo que nos enseñan, por eso te digo ahora, en las teorías de las emociones, de la inteligencia emocional y todo eso. Entonces, el hablar de culpa como reposición, pero ahora lo que yo sí diría es que las mujeres decimos, no, nosotras tenemos la culpa porque nosotras educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas así. A ver, en una relación de opresor y oprimido, es evidente que el opresor es el que tiene más acceso a los medios, el que tiene más acceso al conocimiento, el que tiene más tiempo para pensar, el que tiene más conciencia de lo que se está haciendo, mientras que el oprimido, en este caso nosotras las mujeres, no hemos tenido tiempo, entre pañales, entre cocinas, entre esto, entre lo otro, y encima nosotras, mi generación, la nuestra, las supermujeres, que teníamos que trabajar, ser independientes, criar a los hijos, hacer de todo y tal. Entonces, no nos hagamos ese martirio de que nosotras somos las más culpables. Tenemos parte de culpa por la retransmisión que hacemos, sin toma de conciencia y reproducimos lo mismo que nos han enseñado. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos han enseñado y muchas veces no vemos más, ¿no? Pero es que además, perdóname Ana que interrumpa, no nos lo ponemos muy difícil a nosotros mismas, es decir, intentando llegar a casa y afuera de la casa, todas las que estamos aquí trabajamos fuera de casa seguramente, nos lo ponemos muy difícil. Entonces, quieres cubrir esa cota de trabajar fuera de casa porque nos han educado, estamos en esas generaciones para trabajar fuera de casa, pero además quieres cumplir con lo de dentro o con ese papel de responsabilidad en la educación que apunta a Isamari. Y al final tú sola te pones las trampas y no puedes llegar a todo. Y al final un día tienes que parar y decir, espera, que aquí somos varios, hay que repartir tareas,
O sea, requiere una reflexión de a dónde nos lleva la propia vida. Yo creo que las mujeres nos hemos puesto trampas constantemente nosotras mismas. La presunta liberación nos ha llevado a donde nos ha llevado. Y soy una gran defensora del trabajo fuera de casa, y a eso me dedico mayormente. Estamos igual mezclando dos temas, ¿no? Porque una cosa es el tema de la responsabilidad que tú tienes, hasta dónde llegas, haces esto, haces lo otro, hay que repartir, vale, eso sí es así, pero aunque repartas al 50%, tienes una parte de responsabilidad con todo lo que haces con tus hijas y con tus hijos. Eso por supuesto, ¿no? siempre. Eso vamos, en una te puedes quejar de la televisión, de la escuela, de la religión, del pasado y de las leyes, pero es en casa donde está la base. Muchísimo campo ahí para trabajar, ¿no? Es indudable. Luego te harán caso, no te harán caso, te repetirán, o tú quieres enseñar esto pero tú estás haciendo otra cosa también, y estás enseñando con lo que haces más que con lo que dices, y hay muchas contradicciones, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hablando de Plencia, y no es una isla, pero bueno, a veces sí ves diferencias entre unos pueblos y otros. Yo que he vivido en un par de sitios distintos, y Plencia, el reggaetón es mucho. Quiero decir, que tú sales de fiesta en Plencia y sales... Bueno, igual pasa más en verano, que no es un momento muy bueno para darte de cuenta de cómo va la cosa, ¿no? Pero ves los roles en chavalas jóvenes y a mí me da mucha pena. A mí a veces me da mucha pena ver cosas que ves en la calle. O sea, pena, y a veces me da un miedo y todo. De pensar qué lejos estamos y qué verdad es eso de que da la impresión de que vas para atrás a veces. Y oyes historias y ves escenas que me gustaría tener superadas ya, y que no me gustaría que mi hija pasara por ellas, y no creo que vaya a librarse, ¿no? Porque me parece que es todo tan igual. Entonces sí creo que tenemos mucho en nuestra mano, y a veces lo hace sin querer, el tema de las princesas y de los futbolistas, ¿no? Que han salido estos días. Lo haces sin querer, pero lo haces y tiene su repercusión, y yo creo que tenemos que tener cuidado. Y si el catálogo está mal, igual hay que quitar el catálogo. Recogiendo un poco... Hay que cambiar de catálogo. A la basura. Recogiendo un poco... No se lo quito, porque me parece una aberración. Entonces, a mí... recogiendo un poco lo que has comentado de las fiestas, ¿no? El concepto de la música, etc., me gustaría preguntarle a Maena, ya que es la concejala de Igualdad, si se ha pensado algo de cara a las fiestas de este año. El Ayuntamiento de Plencia está realizando un censo de personas desempleadas de la villa con el objetivo de conocer la situación real del desempleo en el pueblo de Plencia. Es fácil apuntarse y en las oficinas de atención al cliente en los bajos del Ayuntamiento o en Goñi Portal podéis recoger la solicitud y adjuntar el currículum vitae. Para elaborar estos datos estamos trabajando con la Asamblea de Personas Desempleadas, que por cierto, si queréis también apuntaros, se reúnen los miércoles en Goñi Portal a las 7 de la tarde. Y entonces, bueno, pues como decía, con la ayuda de estas personas de la Asamblea estamos recogiendo la información, elaborando datos para a continuación elaborar un plan de empleo que esperemos ayude a solucionar el problema que supone el no tener trabajo. Eskerrik asko. Saltzan, Onboard, Bi Kubora, Aldagelan, Gure Herria, Dokuplay. Saltzan, eztabaida programa, Plentziari buruzko gaurkotasun gaiekin. Onboard, PTB bitartez bidaiatu eta ezagutu planeta. Momentuko pertsonaiak kuboan eseriko dira elkarrizketatuak izateko. Ezagutu Plentziako sekretuak kalez kale. Ze gai interesatzen zaizu? Gure bideotekan zure intereseko dokumentala aurkituko duzu. Ezagutu gure kirolen emaitzak eta aldagelako eztabaidak jarraitu. Plentziako udala langabetuen inguruko errolda garatzen ari da. Horrekin, langabeziaren egoera erreala ezagutu nahi dugu, langabeziari aurre egiteko. Izena eman alduzue udaletzean edo Goñi Portalen. Ta gurekin batera, Plentziako langabetuen asanblada lan egiten ari da. Asanblada, asteazkenero biltzen da, Goñi Portalen, arratsaldeko 7:00. Animatu!
ya del año pasado también, y no sé si lo visteis, una de las cosas que hicimos fue tapar la barraca. Porque había una barraca donde había unas chicas que estaban en bikini, así, no sé qué y tal, ¿no? Entonces se habló con el barraquero y también por el contrato que hacen, porque estaba puesta esa cláusula y la tapó. Luego sabemos que en otros pueblos han hecho lo mismo y en otros no, pero bueno, en algunos sí. Sí, entonces, en el verano anterior, a pesar de estar, como dices tú, en el contrato que no deben demostrar, pusieron. Y por lo que veo este verano volvieron a poner. Y hubo sí, que pero la taparon en el mismo momento. Sí, a mí me gustaría comentar una cosa de esto. Y luego, bueno, yo para acabar con la pregunta, tenemos un decálogo de las fiestas igualitarias. Se sacó, no sé si visteis, que me encanta y agradezco si nos están viendo a todos los bares de Plentzia, porque sigue puesto, que hay que avisar en caso de a quién avisar y cómo actuar en caso de agresiones sexistas, y declarando a Plentzia no lo habéis visto y lo han mantenido en todos los bares, entonces yo eso también agradezco. Y bueno, y la idea también de contratar grupos que tengan también mujeres que toquen música, que no tengan canciones con contenido machista, todo eso está tomado en cuenta, pero claro, no se puede cambiar de la noche a la mañana. Poco a poco el cambio, pero bueno, hay una línea, ¿no?, que estáis trabajando. Sí, total y absolutamente. Entonces, no sé si querías comentar algo. Sí, una cosa, es que está relacionada, porque precisamente cuando tú has comentado el tema del reggaetón y tal, es que otra de las cosas que ha ocurrido en la barraca, que en las barracas yo solamente bajé un día y lo vi un rato y me quedé asustada, y bueno, ya luego no le di más vueltas. Suele poner una barraca que es como un escalestre, ¿no? Es como es para los niños y niñas más pequeñas. Como un escalestre que se monta en un cochecito. Creo que es la misma que comenta que se tapó. No, esa tiene dibujos de Blancanieves, del Pato Donald. Que tiene dibujitos tan monos. Tiene una pedazo tele, no sé decirte el tamaño que tiene, y no paran de poner vídeos de reggaetón. Entonces tienes y yo pregunté, vi, y todo el rato veía mujeres semidesnudas, pues lo que es el reggaetón, los vídeos de reggaetón. Y yo pregunté, dije, ¿pero esto está todo el rato así? Me dicen, bueno, sí, pues así estás esperando y te entretienes. Digo, no me lo puedo creer. O sea, ¿y es a mí la única que me chirría esto? Pues sí, porque yo no... Es una barraca infantil, es para los chiquis. Infantil, es para los más pequeños. Sí, sí sé cuál es, la primera que está enfrente de la churrería. Tú has hecho antes una pregunta, has dicho, ¿qué tenemos? ¿Falta de conciencia? Has preguntado. Claro que tenemos falta de conciencia, porque tú estás viendo eso y no estás haciendo una relación entre qué mensaje visual estás trasladando, hombre, obviamente a los que están ahí montados, pues igual a los que menos, pero a toda la gente que está pasando por ahí, a todos los niños y niñas que están ahí en el tiro, en el es lo que están viendo, y eso está normalizado, y absolutamente todo el rato que estaba encendida esa barraca estaban puestos los vídeos, por lo visto. Y antes has comentado también que el número de denuncias que hay en Plentzia por maltrato, y me gustaría un poco que extendieras esa información, si tienes... A ver, sí se puede extender esa información. Sí, sin desvelar obviamente nada, pero... sin desvelar nada, obviamente, pero quiero decir... Quiero decirte que los números son tan pequeñitos que muchas veces tampoco das muchos detalles, ¿no? Pero la idea sí que es trasladar que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, lo que estamos hablando es de la muestra más exagerada de la discriminación y de la desigualdad que sufrimos las mujeres en la sociedad. Si nosotros no tuviéramos, nosotras, una sociedad con un umbral de normalización de situaciones machistas, sería muy difícil que se aumentara ese machismo hasta tal extremo para que se dieran casos de violencia tan fuertes como se están dando. ¿De acuerdo? Eso es importante saber. Si en una sociedad no se asume machistadas de una manera normal, no escalas tan fácilmente hasta llegar a la violencia. Entonces, sacan unas estadísticas todos los años sobre poblaciones, lo que pasa es que te dan pues unas estadísticas, algunas son muy puntuales y otras son más genéricas. Entonces, en el 2014 sale Plentzia en el grupo de poblaciones que han tenido entre 10 y 19 denuncias. Eso solamente en el 2014. O sea, lo que significa que en el 2015 ha habido alguna más, alguna menos, en el 2016 habrá habido alguna más, en el 2013, es decir, si vas sumando, tienes una cantidad importante. ¿Qué significa eso? Que tú tienes aquí una bolsa de posible maltrato muy importante, porque las estadísticas también dicen que se estima que solamente se llega a denunciar alrededor del 20%. Claro, tú imagínate, si solo tienes un 20%, que era lo que hablabas tú antes, de la punta del iceberg, figúrate todo lo que hay por debajo. Y además, para que una mujer denuncie, generalmente,
que está muy mal. Muy mal. Está pasándolo muy mal. Porque las mujeres no denuncian tan fácilmente. Hay mucho miedo, hay mucho amor malentendido. Casi hasta vergüenza. Bueno, es que tú sabes duda. más que yo. De hecho, la víctima parece que sufre cierta vergüenza porque se le visibilice como tal. He traído unos datos que hay aquí que me parecen fascinantes en el sentido de la justificación que dan las mujeres cuando les preguntan ¿y tú por qué no has denunciado? ¿No? Y aunque cuesta creerlo, porque la gente dice no, a mí me trata mal y yo en el minuto 1, ya ves que no es así. A ti te va tratando mal muy poco a poco y tú muy poco a poco no te vas dando cuenta. Y llega un día que ya es flagrante, pero tú estás ya en una situación en la que, bueno, pues sí, y cuando les preguntan a las mujeres por qué no estás denunciando, ¿no? ¿Por qué solamente sale ese número y tenemos por debajo, creemos que tantas mujeres? Y dicen, pues bueno, pues porque no le di importancia, porque no se me ocurrió, porque me da miedo, porque me da vergüenza, porque algunas dicen, bueno, en otros tiempos, al mismo día, tal, porque no tengo recursos, si yo salgo de aquí a donde voy, etcétera, etcétera. A eso hay mucho miedo, sobre todo en ciertas generaciones, el temor a quedarte sin recursos económicos. Por supuesto. Yo te puedo decir que desde que estamos en el ayuntamiento, con la concejalía ha habido actuaciones también que se enmarcarían dentro del protocolo de violencia de género, y te diría que unas 3, no voy a decir ni de qué tipo ni de qué esto, pero unas 3 intervenciones. Y luego existe un protocolo mancomunado. Eso quería hablar. Con la policía, ¿Cuál es el protocolo a seguir? Que se sigue mejorando con la policía municipal, con la Ertzaintza también. Entonces, eso, y cada vez se está mejorando, se reúnen con las técnicas de igualdad, con los servicios sociales. Y ahora también con esta, sabéis que hay un nuevo mapa de servicios sociales, también vamos a tener que tener un piso, no sé cuántos pisos, 1 o 2 pisos para dar cobijo a mujeres que tienen que salir. Bueno, en fin, eso está previsto. Es que esto es hay un dinero continuo. incluso para dar posada en un hotel o en algo si es una situación de urgencia de salir ya. Yo creo que se va en estos momentos por el tercer protocolo de igualdad, ¿no? Que dura hasta el 2017. Yo creo que está el tercero, que estaba ahí, que afecta... El plan, el segundo, está prorrogado. Es el segundo que está prorrogado, pero se han incorporado, hasta donde yo sé... Sí, se incorporan siempre. Se han incorporado... Es que son dos cosas, uno es el plan de igualdad y otro es el protocolo. Son dos cosas diferentes. Sí, transversales que afecta a todo el ayuntamiento, desde los presupuestos a las fiestas, o sea, cualquier aspecto en la que la visión de la mujer es transversal. Y por otro lado, efectivamente, como comentabas tú, existen protocolos que también se han ido revisando entre la policía y la Ertzaintza, fundamentalmente para los temas de violencia, seguimiento y protección. Y también debo decir que la Policía Municipal de Plentzia, muy bueno en lo que yo he visto. Debo felicitarles y por el interés también de participar en las reuniones de protocolo, de todo, y las actuaciones que les he visto, también, o sea... Pues sí. Dale. No, de todas formas, ¿dónde está fallando el sistema? Hemos visto que desde el 78 para aquí se ha modificado la legislación de forma que ante la ley somos iguales. Se han creado departamentos de igualdad contra la violencia, todos los años hay convenciones y esto no se soluciona. Por eso vuelvo a lo que decía antes, ¿dónde la sociedad, cada uno de nosotros, quitando el nivel superior, qué hacemos para que esto no avance? Incluso desde los partidos políticos, desde asociaciones, yo no sé si a veces se queda todo en unas declaraciones muy bonitas de cara a la galería, pero el fondo de la cuestión no se sigue trabajando. Yo creo que a nivel de educación sí se está, creo que ha sido Nerea la que ha comentado que se en la escuela en Plentzia y se ha trabajado con mucho interés y muy bien. Yo creo que empieza fundamentalmente en casa y en el ámbito escolar. Ahí tienes que poner los cimientos de lo que tiene que ser un cambio
progresivo, es tarea, no sé quién lo ha dicho, de mucho tiempo. Esto es, o como decía Maena, estamos en el camino, siempre estamos en el camino. Yo creo que no caeremos en mucho tiempo. Yo creo que la educación tiene mucho que ver, tanto dentro de casa, de las imágenes que proyectas y lo que vas enseñando, no solo lo que predicas, sino lo que haces, la imagen es muy importante, y luego el colegio, y a partir de ahí ir caminando. Porque yo creo que institucionalmente, Parkatu, y vosotros sabéis más, se está haciendo mucho a nivel de instituciones, de partidos políticos. Emakunde reitera y reitera las condenas, siempre se visibiliza cada vez más a las mujeres y a las instituciones en la calle, al lado de la pancarta, en el mejor de los sentidos, ahí, firmes, a pie de obra, pero tiene que ser un conjunto de cosas. Hay programa, el Beldur Barik, de programas para municipios de menos de 5.000 habitantes. Aquí tenemos una técnica de igualdad para los 7 municipios que somos, pero también está presente con el Durbarik en el instituto, ¿no? Y tiene bastantes actividades. También están las técnicas de prevención de drogodependencias y la técnica de aquí del Gasteinfo y del Topaleku, que también hace una intervención en ese sentido. Entonces, vamos, sí, lo que pasa que... Yo, de todos modos, por mucho que nos movemos a nivel institucional y que nos estamos concienciadas, parece que, ¿no?, que pensamos que todo esto avanza más de lo que avanza. Si miras el barómetro CIS del mes de febrero del 2016, solamente a un 2% de la población le parece que es uno de los 3 mayores problemas que existen en la sociedad, es la violencia que sufren las mujeres. Y lo mismo ocurre en el sociómetro que se hace en Euskadi, ¿eh? No, si es que de hecho el hecho de que existan tantos mecanismos por parte de las instituciones, tanto para prevenir como para abordar problemáticas de desigualdad o de violencia de género, es porque el problema existe y está latente. Si no, latente no, está manifestándose. Si no existiera, no existirían todos esos protocolos y todos esos programas. Entonces, pues bueno, ahí es la reflexión, ¿no? O sea, cómo cada uno de nosotros puede actuar para que eso se cambie. Lo que pasa es que existe una grandísima parte de la sociedad que está concienciada, pero otros pues igual no. O piensan que sí, luego es que no, porque... Yo creo que son 2 formas de actuar, ¿no? Hay lo que se hablaba también en el tema de género, de las necesidades prácticas y las necesidades estratégicas. Tenemos unas necesidades, tenemos unos cambios estratégicos que dar a largo plazo, digamos, pero que hay que poner piedras ya para seguir avanzando. Y entonces los cambios de leyes, la ley de paridad, la ley de igualdad, todo ese tipo de cosas, ¿no?, que ayudan a dar un paso. Pero claro, a la vez ese paso tiene que ir acompañado con una resolución de necesidades prácticas, es decir, las prácticas del día a día, de lo que decíais, de ir tomando conciencia nosotras y los hombres también, que eso también quiero decir. Hubo un premio, el 8 de marzo se dieron los premios Cigarri en Bilbao, y se dio, uno de los premios fue a una asociación de hombres, a una asociación de hombres por una sociedad igualitaria. Subieron allí, hablaron muy bien, ¿no?, del masculinismo y todo eso. Entonces, y es una cosa que queremos hacer en conjunto con Gorlitz, como proyecto también este año, de crear hombres por la igualdad. Aprovecho el espacio para hacer propaganda, para si hay interesados que nos hagan saber, porque queremos también promocionar eso, hombres en favor de la igualdad. Entonces, como decía, son las 2 cosas, zancadas grandes a través de las leyes y de las estrategias, y zancadas pequeñas con la educación, con la casa, en la calle. La estrategia también de que si estás viendo algo que está pasando ahí, yo qué sé, pues yo lo he visto, jóvenes que están empujando o pegando a sus novias o a esto, pues oye, a ver, esa no es manera de tratarla, ¿no? Cosas... Tendríamos que implicarnos un poquito más, responsabilizar. Yo, de todos modos, cuando siempre que escucho hablar de violencia, parece como que es que para corregir la violencia es como que tienes que ver la violencia, y no es así, porque es que no es solamente así. Por supuesto que es así, pero no es solamente así. Es decir, realmente, para que haya un caldo de cultivo para que se dé la violencia, empieza por... mi madre me ha dicho que yo, como soy niño, a mí no me pintes las uñas. En mi casa, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que les estoy diciendo, no, aquí vamos a compartir todo, pero es la madre la que siempre está en la cocina. Estadísticas de Euskadi, el 95% de las excedencias de cuidado de menores las siguen cogiendo mujeres. Y de mayores. De mayores, 85%. De mayores, porque bueno, ¿no? Eso ya sí que alguien me lo explique, porque de menores parece como que todo el mundo puede encontrar una explicación.
No, bueno, es que las mujeres lo queremos, las mujeres sois la que habéis dado la luz y sigues como en esa inercia de cuidado. Puede haber 1000 explicaciones y 1000 debates, porque eso también es muy relativo. Pero ya las excedencias de cuidado a personas mayores, ya eso que tiene ya bueno, a lo que voy es a eso, ¿no? Que parece que la violencia es como, no, hay que enseñar a niños y niñas que, por ejemplo, resuelvan bien los conflictos. Por supuesto, pero es que hay que enseñar a niños y a niñas que tienen el derecho de todo el mundo a ser quienes quieren ser. Y no estar todo el día, tú el rosa, tú el azul, tú esto no se hace, los niños no lloran, y todas esas cositas que parece que no van a ningún sitio, y que es lo que nos hace que las personas seamos como somos. Y eso es lo que luego marca la diferencia. Eso es luego, cuando ves la campaña de Emakunde, me parece que está fenómena, porque es que lo expresa muy bien. No sé, o sea, Ondo pasa al niño, Chincho y Billy a la niña. Ya. Eso es una realidad. Y no podemos estar cargando sobre las niñas el miedo de que si te pasa algo, eres tú la que te tienes que proteger, por supuesto. Pero es que hay que cargarles a los niños ¿qué es esto de que una niña se tenga que proteger de un niño? Ahí está la base de todo, en esas cosas tan sutiles. Yo soy abogada y además en un sindicato y me toca ver muchas situaciones discriminatorias, pero muchas, o sea, es que es una barbaridad hoy en día cuántos casos se dan. Es que te hartas de que la gente lo vea tan normal, ¿no? Y yo pienso que en el tema de la ley, o sea, todo lo de la ley de igualdad está muy bien, por supuesto, y todo esto, pero no creo que son cambios tan profundos. Y además la ley normalmente va detrás de la sociedad, o sea, para cuando cambias la ley es... Y los cambios que hacen falta ahora, para mí, en temas de leyes, aparte de que se sigan haciendo protocolos y planes y todo lo que haya que hacer, que se vaya haciendo, ¿no? Pero son muy profundos y no creo que están por la labor de hacerlos, como cambiar los sistemas de pensiones y cosas así. O sea, hay que tocar el tema de la propiedad y del dinero, quién lo tiene en este mundo, ¿no? Esto que has comentado, a eso hay que darle la vuelta. Y se cambia por ahí. Y esa no creo que hay mucha intención de hacerlo. Pero creo que estamos en la fase, en la igualdad con muchas otras cosas, de que tenemos que contestar y tenemos que no aguantarnos y tenemos que ver las cosas, porque a veces a mí me entiende que te vienen cosas y no lo están viendo que es una discriminación y para ti está clarísimo porque es la 35 que ves este mes y dices, es que no te das cuenta que te pasa eso porque estás embarazada o porque has tenido una excedencia, una reducción o lo que sea y no lo ven. Y te lo tienes que ver tú, lo tiene que ver tu pareja y tienes que reaccionar, ¿no? Y todavía eso a veces no se ve. Y para casos incluso más violentos de discriminaciones o de acosos o de cosas muy fuertes que se dan, o simplemente un incumplimiento laboral, ocurre mucho y se tiene muy interiorizado que no actúas o que no actúa tu compañero ni tu compañera, ¿no? No actuar es una cosa que parece normal, es que es normal porque si no te echan. No es normal, o sea, llega un momento en que uno tiene que dar pasos y tiene que decir que no, y tiene que plantarse, y tiene que hablar claro, y tiene que conseguir que los demás hablen. Y yo creo que estamos en la fase de que ya no es tanto que una ley nos va a solucionar nada. O sea, nadie nos va a solucionar nada si tú no lo quieres solucionar y no lo puedes ver, ¿no? Y luego hay muchas cosas también que son es difícil ver que tú estás incurriendo en una conducta discriminatoria. Y no es tan malo, porque a veces lo has hecho sin querer, por inercia, por lo que sea. Y cuando tú le planteas en un colectivo, planteas es que se está dando esta situación y esto no está bien, es discriminatorio, suena a insulto. Y dices, no, si no lo digo por insultar a nadie, pero es que esto hay que arreglarlo, porque no puede ser así, os tenéis que organizar de otra manera. Y yo creo que yo he hecho falta ahora hablar de que lo que hace falta es decir que no, y que no te pueda pasar una situación en la calle y tú no actúes, ¿no? Que veas una situación, una pareja que esté en tal y no puedas decir nada, o que venga un borracho y te diga cualquier tontería y no le puedas decir algo y le esté aguantando el camarero y le esté aguantando el de al lado, ¿no? Y nadie diga nada, ¿no? Que también se da en esa situación. Entonces creo que es un poquito a veces de plantarte y de decirlo y que lo digan de al lado también y así, ¿no? O sea, creo que a veces tenemos en nuestra mano cosas que dejamos pasar pensando que alguien tiene que venir a arreglar esto y nadie va a venir. O sea, que a veces hay que contestar y hay que plantarse y hay que hacer grupo y ese tipo de cosas.
Y bueno, pues volviendo un poco a Plencia, tú dices que, pues eso, que el Dalao tiene que contestar, que hay que pues, crear conciencia, me ha salido, ¿no? Y obviamente escuchando, Plencia no es una isla, ¿no? Escuchándose a vosotras y vosotras mismas lo habéis dicho, que Plencia no es una isla. Pero ¿creéis que la sensación de muchos es que sucede a kilómetros de mí, porque lo veo en la televisión, etc., pero no sucede en el tercer piso de mi edificio, en el segundo, en el primero, a mi vecina? ¿Creéis eso? Yo creo que sí. Yo creo que no, yo creo que sí, sí hay conciencia. Sí, pero hay un poco en donde me meto porque todavía sigue la idea de que eso es en el ámbito privado. Entonces hay que saber de los trapos sucios se limpian en casa, entonces, pero que se saben. Porque son terrenos delicados, ¿no? En los que la mujer además tiene una pero posición muy complicada, y digo que son terrenos delicados en los que, aunque sepas que se está produciendo una situación discriminatoria o de maltrato en casa, sí nos da cierto temor a inmiscuirnos en el ámbito doméstico de otros, al que en principio se tiene y se debe tener mucho respeto, ¿no? Te tiene que confiar de alguna manera esa mujer que padece esa situación para tú atreverte a tomar partido, ¿no? Para mí son temas muy delicados, salvo que te soliciten ayuda. Tienes el derecho a entrar en una casa y decir, oiga, pues mire, me pongo el mundo por montero. Sí, es más, por ley tendrías la obligación. Lo pienso por falta, tienes el derecho. Sí, es que venimos de esa y debemos de hacerlo, quizá, ¿no? Pero todavía hay un poco eso de que lo doméstico es privado. No. O sea, la discriminación es política. La discriminación por sexo es política. Y un maltrato es una discriminación extrema. Y eso es político. Y eso es lo que tenemos que cambiar la mentalidad y poco a poco se va cambiando. Y tú te ves entrando en el piso de enfrente, hola, buenas noches, aquí yo no, pongo pero fin a llamando esto, a la policía voy a llamar para a que... Sí, esa sí puede ser, coger y el 112. Es como oiga, en el piso de arriba está habiendo una de cuidado. Eso es. Hay muchas formas de actuar, no necesariamente significa abrir la puerta, entrar a la cocina y solucionarlo tú. Para empezar, porque no sabes lo que te puedes llevar. No, te puedes encontrar que no, se puede salir escaldada. Pero el mensaje sí es cambiar esa mentalidad de que lo que ocurre entre cuatro paredes... tocar la puerta de cuatro vecinos les pertenece. No es verdad. No es verdad. Es un problema social. Eso es. Y luego y hay muchas cosas que se pueden hacer. La sociedad. Yo, por ejemplo, creo que esas cosas, ¿no? De eso puedo hacer o no puedo hacer. Yo creo que ahí pecamos, que a veces es... A mí me han llegado a llamar que le habían agredido a una persona y llamarme y decirme, pero ¿me puedo marchar? Es que está... el local, lo que fuera, taller, lo que fuera. Lo de abandono del hogar, está vacío y tal. Perdona, te acaban de agredir, como si le pegan fuego al local. O sea, ¿qué puedes hacer? Lo que te dé la gana. Porque te tienes que ir quitando de allí, irte al médico, irte a la policía, irte a donde quieras, pero ¿cómo puedes pensar en ese momento cuál es el protocolo que tengo que hacer, qué puedo hacer y qué no, qué está bien y qué no está bien? Pero eso la propia víctima, la propia... Sí, es que pensaban que luego les iban a acusar de abandono del hogar y que también no les iban a dejar es muy habitual. O sea, esos temas están todavía en la cabeza. Un vecindario que te llame la atención por poner la música alta, o por tal, o porque cuánta gente vino ayer, o por lo que sea, y en cambio se oyen casos de personas que han tenido o una bronca monumental o una agresión y nadie ha dicho nada, ahí ni ha tocado la cuento puerta, una todos a una, todos callados. La sensación de indefensión que te tiene que dar como mujer, si te están agrediendo en tu casa, tú sabes que están oyendo el resto de vecinos y todo el mundo nadie ha hecho nada. O sea, ¿qué esperas? O sea, ¿con qué protección esperas saliendo a la calle, no? O sea, yo creo que lo que de verdad, es que me parece que lo que estás diciendo es súper importante, sobre todo también para trasladar a la gente que nos esté escuchando, sobre todo mujeres que se puedan ver en esa situación, que las haya patadas, esa idea. Porque tenemos que darnos cuenta que si no actuamos por creencias, no significa que tengamos mala voluntad o que seamos tontas. Es la tradición lo que nos lleva también a cómo actuamos en todo en la vida, ¿no? Y por ese tipo de creencias estamos dejando abandonadas a un montón de mujeres porque les estamos mandando ese mensaje. Es decir, me cojo rápido el teléfono para llamar porque el quinto ha puesto la música alta, pero esta mujer que lleva no sé cuántos años y llevo no sé cuántos años escuchando estas broncas, yo no hago nada. Y es verdad que les transmites esa sensación de decir, no te muevas de donde estás porque nadie te va a ayudar. Y eso es terrible, es terrible. Sí, pero es la idea esa, es un problema entre vosotros dos, entonces ¿cómo me voy a meter yo? Y no es cierto, porque ya estamos viendo que es un problema social, es un problema de organización, de que estamos muy mal organizadas en esta sociedad patriarcal.
Entonces, mientras no tengamos esa conciencia bien clara, bien asumida y bien interiorizada... Ojo, y luego supongo que hay otro tipo de violencia en la que se lleva a cabo en silencio, en la que no hay gritos y que puede ser brutal, que no trasciende de la puerta del quinto o no llegan los gritos al portal, pero ahí hay una violencia velada impuesta y ahí... ¿Cómo la puedes tú llegar a percibir estando fuera, ¿no? Antes, por ejemplo, Georgina ha utilizado una expresión que a mí me llega, ¿no? Lo de decir el amor malentendido. ¿Cómo combates eso? ¿Cómo combates eso? Porque una agresión, un golpe es algo muy físico que ahí está, vamos a por ello. Sí. Pero ese amor malentendido, qué sutil y qué peligroso es. Por eso hay tantos y tantos casos de maltrato que nunca salen a la luz. Claro. Por todo eso. Porque es tremendamente no vales para nada. No vayas con las amigas que te van a llenar la cabeza de tonterías. El desometimiento total. Y eso es, si sabéis que hay una tortura china que es una gota que cae aquí en la frente, ¿verdad? Entonces, al principio dices, vaya tontería. Sí, pero eso hace hueco, hace agujero. La gota número 300, eso es devastador. Y lo mismo, yo siempre pongo también el ejemplo de la Basílica del Pilar. Tú ves, es una columna de mármol, el pilar, y de todo lo que la gente que solo le hace así, está así, y solo de hacer así, pero tanta gente que pasa por ahí, y mira cómo está. A mí eso me sorprendió cuando la primera vez que lo vi. Es muy gráfico, ¿no? Es muy gráfico, por eso, pues es que eso es la violencia psicológica. Parece que no, que te llaman tonta, qué tontería, pero eres tonta, no vales para nada, no sirves. Anda, calla, que no sabes ni hacer esto, anda, venga, vete por ahí. Y si no tienes independencia económica, es que eso es un lastre estás perdida. Estás perdida. Eso es un lastre porque estás totalmente sometida. En ciertas generaciones ha sido el terror, el coco, a cómo salgo yo de aquí. Eso se piensa, pero no, yo he visto mujeres que no tienen, no digamos eso, o sea, se piensan que como no tienen independencia económica están sujetas. Pero el vivir en esa creencia... Se puede salir. Claro que se puede, está demostrado. Pero hay ayuda, eso es lo que claro que se puede, pero ese es un miedo real terrible. Ese es uno. Es un miedo que paraliza. Sí, se puede, lo he visto, se puede. Entonces, sí, yo también lo he visto. En este pueblo hay mujeres muy conocidas por mucha gente que han salido. Insulto o puñetazo que te dan y te largas. El problema es tomar la decisión en determinadas circunstancias. Por miedo, por vergüenza, porque tienes niños pequeños. ¿Cómo te vas? Porque tienes un maltrato psicológico espectacular y tú no eres capaz ni darte cuenta realmente de lo que estás viviendo. Seguramente no tienes capacidad de decidir. Igual ya cuando estás anulada cuesta decidir. Ya no tienes. Por eso es importante el entorno. Por eso es tan importante. Porque tú muchas veces ya no lo ves. No lo ves. Pero tienes que tener gente a lo que tenga conciencia y que te diga, creo que, ¿no? Vamos a ver si sales de aquí. Y con mucha paciencia, mucho respeto, por supuesto, porque si vas a lo loco, posiblemente te van a cerrar la puerta. Pero con mucha paciencia y mucho respeto. Un paso para adelante y 3 para atrás. Uno para atrás, ya que sí, que voy, que no, y otra vez. Cuesta. Eso es. Pero es que yo sí siempre pongo también ese ejemplo. Es la gripe. Si tienes una gripe con 40 de fiebre o con 39 de fiebre, ¿y cómo puedes tomar decisiones? Pues es que esto es igual. Estás con una cabeza que estuviera como embotada, como con un sarampión o una gripe o una temperatura. Entonces te impide el tomar y el ver con claridad las cosas y tomar decisiones. Entonces, a mí me gustaría, no sé cuánto tiempo queda, pero buscar otro enfoque. Está claro que este tema no se va a solucionar solamente con la acción de las mujeres. Está claro que los hombres se tienen que involucrar en este movimiento. Y no sé si es el momento oportuno o me vais a silbar todas. Creo que también hay que darles a los hombres una oportunidad en el sentido de que hasta ahora han sido los amos del mambo. Y habrá una serie de hombres que se están encontrando en una situación para los que la sociedad no les ha preparado. Desde ser ellos los que se quedan en casa porque han perdido su puesto de trabajo y la mujer sigue trabajando. A los que no se les ha enseñado nunca a llorar y a sentirse débiles. Quiero decir que puede haber un grupo de hombres que estando en favor de la igualdad se están encontrando en un momento también de transición en su vida donde han perdido su papel, el papel importante, y que también necesitan ese apoyo para aclimatarse a una nueva situación. Maena, no sé si me he explicado lo que hace falta, o sea, porque también se pueden encontrar... Pero ahí voy yo a una cosa que también estaba queriendo hablar y mira, le voy a coger de ahí, de la feminización de la pobreza.
Estamos hablando de la crisis, estamos hablando de la pobreza en las familias y si os fijáis, las más pobres de los pobres somos las mujeres. Y eso empezando desde, no sé, pero seguro que hay muchas mujeres que me están oyendo y ¿a vuestras madres no les gustaba el pescuezo del pollo? A mí me encanta. Pero qué casualidad, ¿eh? La pechuguita o la patita para el marido, para los hijos, para todos, y yo me chupo el pescuezo. Qué raro que a muchas mujeres les guste el pescuezo, que es lo que no tiene carne. Una, por ejemplo, que no hay dinero para ropa, primero va la ropa de los hijos, después no sé qué, después mi marido que tiene que ir con un pincel, y yo, bueno, si en algún caso ya cuando no puedo más, que está todo roto ya, girones, ahí sí me compro mi... O sea, y eso lo vemos no solo aquí, eso también en África impresiona cómo mujeres andan kilómetros de kilómetros y la poca agua que tienen se la dan a sus hijos, bebés, y ellas llegan ya al límite. Yo digo, ¿qué están pasando a las mujeres refugiadas? ¿Qué están pasando a las mujeres? Hay una situación, es que es espeluznante solo pensarlo también, ¿no? En esos campos, con el frío que hace, el lodo, esas tiendas de campaña. Pues eso es lo que se llama la feminización de la pobreza, acompañado de todo lo demás que has dicho tú, de que no tenemos la posesión de la tierra, de que no tenemos el dinero, de que no manejamos. ¿Te acuerdas el otro día? Ah, no, para tú. Iba para ir finalizando un poco y recogiendo un poco lo que comentabas tú. ¿Creéis que hay que trabajar también la masculinidad? Es decir, el concepto que se tiene del macho, ¿no? Que también ha salido antes. Te lo he dicho que Yo este creo año que sí. hemos Está pedido Totalmente. la subvención de Emakunde para un proyecto con Gorliz, para eso, para si conseguimos sacar un grupo, o sea, si se consigue sacar un grupo de hombres que trabajen por el tema de la igualdad y la masculinidad. Yo, además de ese grupo, que me parece súper buena iniciativa, que al que irán algunos hombres, pero que seguro que es una representación pequeña porque siempre a todo va poca gente, es súper importante lo que tú dices, que cada cual se vea a sí mismo, porque lo que hay que asumir, que también duele y no gusta escuchar, es que el machismo existe porque los hombres tenéis unos privilegios que las mujeres no tenemos. Entonces cada cual tiene que identificarse en esos privilegios y tiene que soltarlos. Claro, es que realmente el feminismo está tan mal visto y tan denostado, porque el feminismo lo que está diciendo a los hombres es soltar el poder, que tenéis el poder de todo, y nosotras ¿qué? Pues claro, mucha gente dice, no, yo ni machista ni feminista. No, el machismo es el hombre por encima de la mujer, el embrismo es la mujer por encima del hombre. El feminismo lo que dice es, no, o sea, las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres y queremos pues la mitad de todo, ¿no? Como decía... Como poco. Como decía Lagarde. Luego ya negociaremos. Poco, la Así mitad que, de todo, ¿no? así que Isa María, esos hombres de los que tú hablabas antes, que se adapten rápido porque no llevamos unos cuantos siglos ya trabajando y... Que lo mismo que hemos estado diciendo, que tenemos asumidos por siglos y siglos de tendencias asumidas una serie de actitudes, el hombre también, y si quiere cambiar también tiene que luchar contra algo que con el tiempo lo tiene ahí íntimo en su cerebro y no le da la sensación de que es machista. En ese sentido digo... No sé por qué no me da pena eso. Que se necesita... No, pero incluso con la voluntad de cambiar. Sí. Y está claro que no cambiaremos la sociedad si no trabajamos juntos hombres y mujeres. Ahí entramos en el concepto de corresponsabilidad. Si tú, como hombre, no asumes tu responsabilidad, pues entonces esa parte de tu responsabilidad la voy a tener que asumir yo. Entonces el concepto corresponsabilidad es tú asumes la tuya y yo asumo la mía. Y así sí podemos caminar iguales, ¿no? Pero claro, si hay alguien de la familia que el hombre que no asume su responsabilidad en las tareas domésticas o en las tareas reproductivas, pues entonces claro, eso lo va a tener que asumir la otra parte y eso nos toca a nosotras, ¿no? Entonces ahí está el paso de que tienen que dar los hombres de decir, joder, sí, asumo mi responsabilidad. Bueno, pues para poner punto y final, o no, punto y seguido, mejor dicho, a este debate, ¿no? Porque creo que ahora el trabajo también debe continuar, obviamente, ¿no? Como ya lo está haciendo, pero digo, la gente que lo vea, pues que la reflexión tiene que continuar y quiero acabar de la misma manera que hemos empezado, que es con ese minuto inicial, pues ahora ese minuto final, para hacer una pequeña reflexión, sin más. Entonces, empezamos por allí, que antes, pues Georgina. Vale. Bueno, o sea, aunque parece que las estadísticas todo nos arrojan, ¿no?, un panorama pues bastante desolador para las mujeres,
O sea, yo siempre prefiero quedarme con el lado positivo, es decir, si hasta ahora se ha conseguido avanzar, y gracias muchísimo a la lucha feminista y a unos hombres que han estado ahí, porque no olvidemos que quienes aprueban las leyes todavía siguen siendo hombres, entonces no estarían aprobadas, la lucha feminista ha llegado hasta ahí, pero luego está claro que ha habido un número de hombres que han votado también a favor de que esto ocurra, pero se puede hacer cosas, y a mí me parece súper importante, aparte de que los hombres se replanteen y vean qué es lo que pueden hacer para cambiar, que es que sin eso tampoco vamos a ningún sitio. Sobre todo, a mí lo que me encanta es ver cuando las mujeres se empoderan. Y yo termino con una frase de Emily Dickinson que decía: no conocemos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. Y a mí es que me encantaría que todas las mujeres se pusieran en pie y descubrieran realmente cuál es su verdadera estatura. Qué bonito. A ver, yo siendo muy gráfica, como dice aquí Alex, pues porque hay gente que duda de esto de la igualdad y que no vamos a poder ser iguales, que no sé qué y tal, ¿no? Y también tengo un ejemplo gráfico para poderlo ver, ¿no? La desigualdad de la igualdad. Entonces, quiero que lo imaginéis, ¿no? Según lo voy diciendo, 4 es igual a 4, ¿no es cierto? De momento. Pero 2 más 2 es igual a 4 también. Y 2 más 1 más 1 es igual a 4 también. Y 1 más 1 más... Hay cantidad, ¿os dais cuenta? Y sigue siendo igual. Y no son aparentemente iguales, ¿no es cierto? Pero sigue conservando esa igualdad. Entonces quiero decir que nosotros en la sociedad somos todos diferentes y todas diferentes, pero que tenemos que llegar a esa igualdad en cuanto a derechos y a deberes. Eso, para verlo también así, sí. Los que no dicen que no es posible alcanzar la igualdad. Pues, como se había dicho al principio de la reunión, sería estupendo que no haya que celebrar el 8 de marzo, que se trascienda el género y cuente la persona, pero entre tanto mi reflexión vuelve al mismo punto que he comentado anteriormente, y es que las mujeres como tales tenemos nuestra responsabilidad, y como hasta la fecha educadoras fundamentales de nuestros hijos y hijas, creo que tenemos una gran labor para hacer ahí, que va a redundar en las vidas de esos chicos y chicas cuando sean mañana y que a su vez eduquen a sus hijos. Y si no enseñamos a compartir algo tan elemental como las tareas del hogar, ¿cómo le vas a pedir luego a un hombre con 30 años que limpie el culo del niño o que se encargue? Enséñale desde pequeño, que vea cómo su padre y su madre participan en esas tareas. O sea que mi reflexión es esa, que entre tanto las mujeres podemos hacer mucho en esa cuota familiar que tenemos asignada, no el 100%, por lo menos el 50%. Le diré. Bueno, pues lo importante, una sociedad concienciada, unas instituciones concienciadas y un día a día de mujeres y hombres que se levantan para trabajar, para estudiar, para amar, para todo en su pueblo, en el día a día, pues también concienciados. Y bueno, pues queda mucho por hacer, lucha, reivindicación y ternura, muchísima ternura, que es algo que las mujeres aportamos de una manera muy potente. Sí, tú desde luego que sí. ¿A que sí? Soy muy sweet. Y eso que con este look, que has llevado guerrero, que claro. yo no sé si es significativo del mes de marzo. Yo soy el ejemplo de que se puede hacer lucha y se puede ser contundente desde la ternura, ¿eh? Claro, ya, por supuesto. yo, con mi cabeza rapada y luego soy nada. Nerea. Bueno, pues nada, pues que recasco, que está muy a gusto, y yo creo que por eso también animar a las mujeres a participar en cualquier cosa que se haga, a salir a la calle y a estar en la calle, que siempre airea mucho y sirve para mucho, ¿no? Entonces, pues, que estemos así, hablando a gusto y cambiando el mundo. Eli. Pues yo diría que lo que no hay que hacer es bajar la guardia a nivel personal, ¿no? Que esto requiere una constancia como la gota malaya que decía Maina, pero a nivel interior. Es decir, no hay que bajar la guardia porque nuestras generaciones somos muy afortunadas, trabajamos fuera de casa, nos han educado para ello, te crees liberada. En nuestra profesión, yo soy abogada, como Nerea, las mujeres somos algo absolutamente normalizado, juezas, fiscales, letradas, de todo. Pero sin embargo tú misma te descubres, a poco que te reflexiones o tengas ocasión de reflexionar como el otro día, con ciertos tics. Entonces esto requiere un no bajar la guardia nunca, ¿vale? Nunca, siempre no puedes estar en el top, ¿no? Pero tienes que autovigilarte para ver qué transmites en el ámbito de casa, en el ámbito del trabajo, porque a veces damos por hecho, o sea, te creías muy moderna y resulta que te la están colando. Quietos.
Entonces hay que hacer un ejercicio de reflexión y no bajar la guardia. Yo iría un poco por ahí. Mucho trabajo, mucho trabajo queda. Bueno, mucho trabajo, como dices. Bueno, pues ponemos ese punto y seguido... Y muchos foros de estos, que tiene que hacer Salchan para... Claro, cuando queráis aquí tenéis vuestro hueco para hablar. Hombre, se pueden Sí. traer temas monográficos. Uno importantísimo es lo que cobran las viudas. La mitad de la pregunta. Lo que no sé, que se pueden buscar temas más concretos para Bueno, debatir, recogemos en el lugar de ser guante. tan genérico. Bueno, nosotros nos tenemos que ir y volvemos el mes que viene con otro tema. Es que ricasco a todas por estar aquí. Un lujo, como he dicho antes, que seáis todas mujeres, por primera vez en Salchan. Yo he aprendido un montón. He estado casi de mero espectador, pero os os felicito a las 6. Es que ricasco. Es que ricasco eta Gabon.